Bien, he acumulado todo el humus, he hecho ese montículo que pueden mirar, aproximadamente, como les comenté, una altura de unos 30 centímetros. Muy buenos días con todos. En esta ocasión estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz al aire libre. Les voy a hacer un resumen. Como recordarán, tenemos un video anterior acerca de esta cama de lombriz al aire libre. En esa ocasión colocamos la malla sombra para llevarnos nuestras lombrices. Colocamos alimento por 2 meses y medio y aproximadamente nos llevamos el 70% de las lombrices que están en esta cama. Entonces nos queda todavía un 30% y desde ese día colocamos nuevamente la malla. Hasta el momento va un mes, he colocado el alimento por 2 ocasiones y nos vamos a llevar nuevamente las lombrices con toda la malla, ya que desde este día vamos a realizar el método natural para separar ya completamente las lombrices. Bien, estamos retirando ya la malla sombra, ya lo recogimos. Listo, hemos retirado toda la malla sombra, así quedó nuestra cama de lombriz al aire libre. Como pueden fijarse, a simple vista no se observa ninguna lombriz. Hice una pequeña perforación para indicarles más o menos qué alto tenemos de humus y está aproximadamente unos 25 centímetros. Todo ese humus nosotros necesitamos recolectar para nuestras plantas. Y ya aquí nos quedarían aproximadamente unos 15 a 20% de lombrices de toda esta cama. Y el método que vamos a utilizar, como les comenté, es el método natural. Entonces ese será el método que voy a utilizar. Ya no colocaré malla sombra ni nada, simplemente alimento allá y por su naturaleza todas las lombrices se dirigirán a ese sector. Muy bien, hemos colocado el alimento, como pueden mirar. Colocamos el ancho de 1 metro y una capa aproximadamente de unos 10 centímetros de alimento de todos los desperdicios que conseguimos en el mercado. Toda esta área queda al descubierto y al final nosotros podremos recoger ya solo el humus sin ninguna lombriz. Este procedimiento nos tomará aproximadamente un mes. Colocaremos el alimento unas 3 veces cada 10 días. Igual les iré mostrando todo el proceso. Voy a colocar ya solo hojarasca para cubrir todo esto y ya les indicaré cómo queda. He colocado la hojarasca, como pueden fijarse. Está cubierto todo el alimento que colocamos. Ya solo tenemos que esperar que las lombrices pasen a este lugar. Me faltaba comentarles que únicamente colocaremos ese plástico que está ahí en esta área cuando vaya a llover. Solo lo cubriremos para que ya no se moje, ya que tenemos que seguirlo secando, sacándole la humedad a todo el humus. Igual en la próxima ocasión que volvamos vamos a remover todo el humus, ya que ya no habrá muchas lombrices, ya les indicaré. Y eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, si el video fue de su agrado, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, estamos nuevamente en nuestra cama al aire libre. En esta ocasión vamos a mover el humus para seguir con el proceso que estamos desarrollando. Hemos regresado a los 15 días que colocamos el alimento. Les comento que he estado colocando ese plástico cuando ha estado haciendo mucho sol, también cuando ha estado lloviendo, para que lo cubra, ya que, como les comenté, necesitamos retirar el humus y el proceso es que tenemos que retirar la humedad poco a poco. En este momento voy a remover todo el humus para ya seguir avanzando en todo este proceso. Ya les indico cómo queda. Bien, he removido todo el humus, lo hice con esa herramienta, no sé si se pueda fijar. Moví todo totalmente. Les comento que encontré una que otra lombriz, ya no hay muchas en todo este sector. También olvidé mencionarles que coloqué hoy día alimento aquí por segunda ocasión. También coloqué abundante alimento y lo tapé. Entonces hasta el día de hoy vamos así. Estimo que en unos 15 días más ya no encontremos más lombrices. Voy a colocar el plástico y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muy buenos días con todos, estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz. Como recordarán, estamos en nuestro pequeño proyecto tratando de retirar las lombrices del humus. Estamos utilizando el método natural. Al momento estamos así. Han pasado 30 días desde que empezamos con este proceso. Voy a tratar de mover el humus para observar que ya no hay lombrices. Espero se enfoque. Miren, esto ya es el humus. Como recordarán, esto tiene un olor a bosque, a hojas. Observemos. Miren, por aquí encontramos una, por aquí otra. Pero como pueden fijarse, ya casi no hay ninguna lombriz, ya solo una que otra está por ahí. Miren, todo esto es del humus. Así que en este momento voy a hacer una pila de todo este humus. Ya les indicaré. Igual acá están las lombrices, les voy a indicar cómo están, que si funciona el método. Ahí moveremos por este sector. Miren, ya y así están. Aquí están las lombrices. Todas las que estaban en la cama ya están por acá. Aquí hemos estado colocando el alimento 2 veces. Espero se pueda enfocar. Por acá tenemos más. Todavía hay resto de alimento. Son cáscaras de plátano. Hay muchas lombrices, como pueden observar. Entonces el objetivo se ha cumplido. Hemos trasladado todas las lombrices a este sector. Me imagino que todo esto está así, lleno de lombrices. Entonces en este momento solo voy a hacer una pila aquí de todo este humus. Ya les indicaré cómo queda al final. Bien, he acumulado todo el humus, he hecho ese montículo que pueden mirar, aproximadamente, como les comenté, una altura de unos 30 centímetros todo el humus, y así quedó. Este humus ya lo dejaré así. Como no es para la venta, lo voy a utilizar en el vivero que tengo en las plantas. No es necesario pasarlo por un tamiz. Calculo que estará aproximadamente unos 20 sacos de 25 kilos aproximadamente todo este humus. Y acá están las lombrices. Una vez que retire todo este humus, nuevamente haré una nueva cama. Empezaré aquí nuevamente. Si pueden fijarse, existen muchos palos, no sé si puedan notarlo. Como no sé si les comenté, yo esta cama lo empecé casi por accidente. En este sector yo colocaba la hierba que limpiaba de este terreno que tengo por aquí, lo acumulaba en este sector. También colocaba las plantas que ya se volvían viejas, que ya no servían, les acumulaba aquí, y un día simplemente coloqué un pie de cría de aproximadamente unas 1000 lombrices, y desde ese día empezamos a colocar el alimento, los vegetales, como pueden mirar en el otro video que tengo en el canal. Si puedo les dejaré el enlace a ese video. Es un ejemplo casi como el que está aquí, así empezamos. No sé si puedan fijarse, está puro hierbas, puro palos. De la misma manera en esta cama ya coloqué un pie de cría. Próximamente haré un video acerca de esta cama, cómo empezarlo desde cero. Pero el ejemplo es así, tal como está esta cama, empecé esta otra. Como les comenté, tal vez esto nos tomó unos 5 o 6 meses desde que empezamos a colocar el alimento y desde que colocábamos la hierba, aproximadamente estará unos 8 meses. Y eso sería con respecto a esta cama. Como conclusión les podré decir que el método sí funciona. Logramos separar las lombrices del humus sin ningún problema. También haré un nuevo video acerca de separar el humus desde que empezamos hasta pasarlos por un tamiz y colocarlo en un costal, en una funda para la venta. Próximamente haré ese video en la cama que tenemos de 10 metros de largo. Recuerden, tengo otros videos acerca de lombrices, pueden ir al canal a mirarlo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.